La OTAN se está preparando para un conflicto potencial con Rusia. Estas fueron las acusaciones de la portavoz de la Cancillería rusa hace precisamente unas horas, que dijo que la Alianza Occidental está celebrando justo en estos momentos los ejercicios militares Street Defender. Esas imágenes que ustedes vieron, de hecho, son reales. Son imágenes de la OTAN y están mostrando esto que ahora es una realidad de esta masiva despliegue militar. La pregunta es si estas operaciones son acciones encubiertas para una guerra frontal con Rusia necesariamente. ¿Es esto cierto? ¿Por qué precisamente ahora la OTAN ha decidido escalar sus ejercicios militares a niveles que, por cierto, no se habían visto desde tiempos de la Guerra Fría? Miren, cuando hablamos de la OTAN, estamos por supuesto hablando de una alianza militar que involucra múltiples países. Ya sabemos que están compuestos por sus propios intereses, por sus propias inversiones, por sus propias preocupaciones de seguridad nacional, por supuesto. Pero un factor que los une en este momento es una percepción muy grande de un riesgo proveniente de Rusia, de un temor, y ese temor no surge de la nada. Estos movimientos geopolíticos, estas tensiones acumuladas y, por supuesto, el hecho de que Rusia pudiera estar planeando un asalto final en Ucrania que le pondría fin a este conflicto a favor del Kremlin, ha encendido las alarmas en las capitales de los países miembros de la OTAN que ahora están haciendo este ejercicio masivo que no se había visto, repito, desde tiempos de la Guerra Fría. ¿Qué implica esta preparación tan intensa? No estamos hablando solamente de soldados haciendo ejercicios rutinarios. Esto no es una coincidencia. Estamos hablando de una movilización de recursos a una escala impresionante. Miren, para ponerlo en una perspectiva, estos ejercicios están involucrando a más de 90,000 soldados de la OTAN, alrededor de 50 buques de guerra que van desde destructores, portaaviones y más de 80 aeronaves, incluidos por supuesto helicópteros de combate y drones avanzados. Es inmenso. ¿Qué significan estos números realmente? Piensen en esto solamente. Cada soldado, cada barco, cada avión que tiene ahí la OTAN, no solamente requiere ser transportado, también tiene que proveerse a este equipo de alimentos, apoyarlo logísticamente, coordinar estos ejercicios. Y esto no es solamente un gasto enorme, sino que también requiere una logística compleja. Y esto nos lleva, por supuesto, a otra importante pregunta. ¿Qué tipo de preparativos son estos exactamente? ¿Para qué se están preparando? ¿Frente a qué escenario? ¿Frente a qué adversario? ¿Y por qué flanco? No estamos solo hablando de ejercicios físicos, de maniobras comunes. La OTAN en estos momentos, por supuesto, está implementando ensayos y tácticas híbridas que incluyen, según sus informes, guerras cibernéticas, guerras de información y otras formas de guerra no convencional, por supuesto, guerras asimétricas, guerras proxies, y ahora estos ejercicios de la OTAN tienen algo en particular. No están ocurriendo en un lugar vacío, en el Ártico, sino que se están llevando a cabo justo en las zonas alejadas de cualquier foco de tensión. Estos ejercicios están desarrollándose precisamente muy cerca de las fronteras rusas, y eso es como prender un cigarro junto a un barril de pólvora. Y aquí es donde la situación se está complicando bastante y se está poniendo bastante tensa también. Porque esta cercanía de las tropas que ustedes están viendo ahí haciendo estos ejercicios tan cerca de las fronteras de la OTAN, de un país que está sintiendo en estos momentos una presión política que puede definitivamente escalar, pues nos hace definitivamente preguntarnos si es una medida solo preventiva. Porque claro, desde una perspectiva estratégica, realizar estos ejercicios en áreas tan cerca de Rusia, pues tiene un sentido muy claro. Fortalece una preparación que asegura que las fuerzas de la OTAN estén muy familiarizadas con un terreno en el que probablemente tengan que pelear. También está, por supuesto, sirviendo no solamente como un entrenamiento para lo que pudiera ser una guerra frontal con Rusia, sino que está mandando un mensaje muy claro. Estamos preparados para el siguiente paso, porque Rusia, por su parte, no está viendo estos ejercicios como una maniobra militar de preparación simplemente,
Ya hay declaraciones, por supuesto, de Nikolai Patrushev, que dijo, es un alto funcionario ruso que fue muy claro, salió y declaró que para Rusia este tipo de acciones de la OTAN son provocaciones, pero que además no son simples rutinas defensivas, sino que son actos que, dice en sus palabras, están buscando desestabilizar la paz, pero también están moviendo a sus tropas preparándose ya directamente para el conflicto. Y aquí vale la pena detenernos en esto, porque cuando hablamos de aumentar el riesgo de un conflicto, pues estamos hablando nada más y nada menos de la probabilidad de un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN. Mucho se ha hablado ya de esto tantas veces, pero de eso a que estemos viendo ya estos ejercicios en la frontera rusa, pues ya no es solamente teoría, es algo que se está debatiendo cada vez más en una realidad. En una realidad, por cierto, que es muy tangible y que podría tener consecuencias muy graves. ¿Qué tan grave es este riesgo que hoy estamos viendo? Porque si vemos los datos, la historia nos dice que la concentración de tropas como esta que estamos viendo, de ejercicios militares en zonas que tienen una alta tensión, casi siempre terminan en conflictos reales. No siempre, claro, pero suficientemente, digamos, como para que la alarma ya esté sonando alrededor del mundo. ¿Qué tan grave es esta posibilidad? Porque a veces pensamos que no es algo que pueda ocurrir tan fácilmente, pero déjenme decirles que sí lo es. No es una regla general que esto sea la antesala de un conflicto directo armado que vaya a explotar la próxima semana, pero si tomamos lamentablemente el ejemplo de otros ejercicios así, no terminaron bien. Miren, por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba en el 62. Es un evento que nos mostró cómo las instalaciones de misiles soviéticos en Cuba llevaron a un Estados Unidos a realizar una de las mayores demostraciones navales y aéreas en la historia. Esto irritó muchísimo a Washington, porque consideró, por supuesto, que era una osadía que la Unión Soviética pusiera armamento en su frontera apuntando a Washington. Y ahora pues podemos ver el cliché de la historia que se repite, pero ahora es al revés. En ese momento pues estábamos hablando de cercar una isla con un bloqueo que hasta la fecha sigue. Es un pecado que no se le sigue perdonando a Cuba en estos momentos. Si ustedes quieren saber cuál es el verdadero coraje, el verdadero motivo de las sanciones que no le quita Estados Unidos a Cuba, es ese. El 62, la guerra de los misiles. Hubo, por supuesto, muchos otros factores, diferencias, lo que ustedes me quieran decir, pero el hecho de que en el 62 Rusia albergara misiles apuntando a Washington, pues fue algo que en su momento Kennedy no perdonó, ni él, ni todos los presidentes que siguieron después de él hasta la fecha. La Guerra Fría ya terminó y sigue Cuba con ese problema. Pero no es el único caso. En el 90, por ejemplo, ¿qué pasó con la invasión a Kuwait? Se acumularon tropas iraquíes en la frontera y eso pues no se tomó al principio con mucha seriedad, pero después pensaron que esto era un acto de intimidación y que era el preludio de una invasión. ¿Qué pasó, por ejemplo, antes de que iniciara la guerra en Ucrania? Por supuesto, empezamos a ver la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera de Ucrania. Fue la antesala también. Y ahora vean cómo precisamente es lo que estamos viendo aquí. No hay que olvidar, por ejemplo, también las crisis de Kargil en el 99 entre India y Pakistán, que trajo también algo muy similar. Ojo que no estoy diciendo que esta sea la regla general, pero sí que esto produce siempre, según la historia, un aumento en las hostilidades y tensa las cuerdas a un punto de una confrontación militar. El problema es que aquí, recuerden ustedes que no estamos hablando de una confrontación militar simple, sino que además con una posibilidad de un riesgo nuclear. De hecho, Kargil es un recordatorio muy claro de cómo este tipo de ejercicios militares escalan muy rápidamente y se salen de control. Nadie lo puede controlar. Esto debería de enseñarnos algo. Como decía el historiador militar John Keegan, la guerra es una forma de catástrofe tan terrible que no necesita enemigos, Alba. Claro. No necesitan enemigos, pero sin enemigos no hay negocio. Pues sin enemigos, ¿a quién le vendes armas? Si no hay enemigos, ¿cómo puedes mantener la industria armamentista? ¿Cómo puedes seguir haciendo dinero de eso? Pues se necesitan enemigos. Si no, ¿cómo va a salir el secretario general de la OTAN a decir que una guerra es inminente si no hay enemigos? En este mundo, lo que más deja
pues son las guerras. Y para eso se necesitan fabricar enemigos. Y si tú no estás lo suficiente enojado conmigo, pues te voy a provocar para que te enojes lo suficiente conmigo porque hay armas que vender. El negocio va primero. Por supuesto. Y hoy en la encuesta del día, aquí en YouTube, la pregunta es, en caso de un conflicto armado entre la OTAN y Rusia, ¿quién crees que sería el principal responsable? La opción A, la OTAN, por escalar las tensiones con ejercicios militares. La opción B, Rusia, por sus constantes amenazas a Ucrania. Y la opción C, ambos, ya que contribuyen a la inestabilidad global. ¿Cuál sería tu decisión ahí? Me van a decir prorrusa, pero yo digo la A. Porque es que el tío Putin está muy quieto y llega el tío OTAN a andarle azotando el avispero. ¿Sabes, Alba? Yo estaba pensando esta mañana, la historia siempre nos deja una percepción diferente de la realidad. Es decir, la manera en la que se percibe un conflicto geopolítico en Vietnam es muy distinto de cómo se percibe, por ejemplo, en Japón, en Hiroshima, por ejemplo, y Nagasaki. Muy diferente de cómo se percibe en Estados Unidos o en Rusia. Cada país, dependiendo de cómo moldean sus historias, perciben esto desde una perspectiva. Mark Twain decía, ¿no? Cuando la única herramienta que una persona conoce es un martillo, cree que todo se le parece a un clavo. Y hay que darle. Y cuando un país es bélico, pues todo lo quiere arreglar a punta de bala. Pero también fíjate que yo estaba pensando en la percepción que hoy tiene Europa. Cada vez es más claro que ya ven el preludio de cómo va a terminar este conflicto en Ucrania. Y ellos ven, por supuesto, que va a terminar mal para la OTAN. Muchos están hablando ya que ahora que está desapareciendo el invierno, por supuesto, ya se fue prácticamente. Ya está el verano aquí. Recuerden que en estos lugares, tanto en Canadá como en Rusia y en Ucrania, los inviernos son muy rudos. Y el verano se ocupa para todo, desde producir los campos hasta también estallar las guerras. Avanzar las guerras. Avanzarlas. Y de hecho están diciendo que Rusia estaría planeando un asalto final hasta Kiev. Y entonces ese asalto nos resultaría bien. Por eso la urgencia de la OTAN de mandar armas desesperadamente en este momento a Ucrania, porque las necesita por lo que saben que se viene. El problema es que esas armas no están llegando ni completas ni bien. En total se destruyeron 10 misiles a tanks, que era la joya de la corona estadounidense que se había mandado a Ucrania. Pues ya no existió. No lanzaron uno solo. Las vías de comunicación férreas también. Entonces, después de que este conflicto en Ucrania acabe, si como pensamos que va a suceder, porque todo indica así, no es que sea mi percepción personal, la misma OTAN ha salido a decir, el mismo Stoltenberg estuvo este lunes en Ucrania y dijo que hay duros reveses de Rusia en el campo ucraniano, y para que Stoltenberg reconozca esto, imagínense ustedes. La pregunta es, para Europa, ¿qué sigue después? ¿Cómo ve esto? ¿Y sabes cómo lo ve? Porque estaba yo viendo algunas declaraciones de líderes europeos que dicen que Putin es una persona, un líder expansionista con una sed insaciable que no se va a detener en Ucrania, que cuando termine Ucrania va a ir por el resto de la Unión Europea. Yo, Alba, no vivimos en Europa, ¿verdad? Pero difícilmente veo yo, y creo que ese temor quiere tocar las fibras más sensibles de la Segunda Guerra Mundial, en donde, por supuesto, un imperio expansionista y terrible se salió de control. Ya sabemos los horrores tan terribles del Holocausto, y comenzó a expandirse a toda Europa. Y creo que se está queriendo sembrar este miedo de olvídense de Ucrania, eso lamentablemente ya sabemos cuál va a ser el fin de esta guerra. Lo que sigue después tocando las fibras de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, previo al 9 de mayo, que se celebra el Día de la Victoria, en donde Rusia, entonces la URSS, paró a la Alemania nazi. Fíjate. Por cierto, Alba, vamos a ver cómo va la encuesta precisamente porque es importante que voten. Tienen la posibilidad de votar las personas que nos están viendo en estos momentos en YouTube. Acabamos de cerrar la encuesta mientras leemos, por supuesto, algunos de los comentarios. Dice nuestro amigo Ignacio Arenas, el único imperialista son los del Norteamérica, a través de sus lobbies corporativos. Saludos desde Chile, el pueblo trasero
de los de allá, del norte, pues para ellos, algunos presidentes lo han dicho, ¿verdad? Empezando la frontera con México, todos los demás somos su patio trasero. Pero pues necesitan mucho su patio trasero. Porque de su patio trasero es de donde están sacando o intentan sacar muchos de los recursos naturales. Por eso ven que van a la Argentina, que van a México, que van a Ecuador, o sea, que van a Venezuela. Como que lo que en algún punto fue África para Francia y Europa, ¿no? Sí, ahora América Latina, ¿no? Seguimos ahí la misma, tratando de tener la misma suerte, según ellos. Pero luego dicen, somos aliados. De esos aliados mejor no tener, ¿verdad, amigos? Pero sí, fíjate, ¿no? Alba, que yo creo que ya cada vez vamos teniendo una relación de más respeto. En la medida, por supuesto, en la que el respeto se pide. Y en la medida en la que, por supuesto, el respeto se exige. Y yo creo que ya cada vez va quedando esa línea más clara, ¿verdad? Sí. De que, por lo menos en México, ya no se puede dictar una agenda desde el extranjero para nuestras políticas internas. Sí. Alba, mira, ahí están los resultados, por cierto, de la encuesta. Gracias a todos por votar. La pregunta, en caso de un conflicto armado entre la OTAN y Rusia, ¿quién crees que sería el principal responsable? El 78% piensa que es la OTAN por escalar las tensiones con ejercicios militares. El 14% piensa que ambos y el 7% piensa que Rusia por sus constantes amenazas. Así, nosotros les ponemos opciones para que ustedes voten y no se, por supuesto, vea esto cargado hacia ningún lado. No, porque entonces, si no, ahorita van a decir, váyanse a vivir a Rusia. Espérense. Sí. Váyanse a vivir a un país miembro de la OTAN. Pues ya vivimos. Y fíjate que realmente esto, Alba, sí tiene que moderarse, porque creo que a la par de que se hace este tipo de ejercicios que ven ustedes en pantalla, el State Defender, pues qué bueno que los países preparen sus esquemas de seguridad conjunta. Pero por lo menos yo creo que debería de existir, lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, al menos una mesa de negociación de paz, una sola que hubiera. Mínimo para hacerle al cuento. Si se están gastando miles de millones de dólares en esto, aunque sea se deberían de gastar, Alba, no sé, ¿qué te gusta? $100,000, no creo que más, en una mesa de negociación. Que la hagan por Zoom. ¿Tú crees, Alba, que si un diplomático estadounidense de Washington, de la Casa Blanca, buscara tener un diálogo con Rusia, no ocurriría? Claro que ocurriría. Blinken y, por ejemplo, Peskov ya se han sentado. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿No? No creo yo que no existiera esta posibilidad. Lo que pasa es que no se quiere. No, porque... Por ninguno de los bandos o por alguno de los dos, como ustedes quieran, pero no se quiere. No, porque de hecho uno de los bandos ha hecho declaraciones demasiado fuertes, ¿no? En donde dice, no hay las condiciones de paz, hasta que Ucrania no tenga las condiciones de paz. Y luego vemos otras declaraciones en donde dicen, hasta que el último soldado ucraniano, claro, como no son de tu familia, como tú no eres de Ucrania, entonces sí, dispones de la vida de todos los ucranianos. ¿Por qué no le preguntan al pueblo ucraniano qué quiere? Muchos de los ucranianos que están fuera, que están en el exilio, ahora los quieren obligar a regresar a luchar en Ucrania. Si no me creen, está la nota de que Varsovia piensa regresar a refugiados ucranianos para que peleen en el frente de batalla de 18 a 60 años. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.